Argentina. 1. Los acordes del himno de los Estados Unidos salieron por los altoparlantes y la guardia de 3 infantes de marina de color se puso en atención con la rapidez de un disparo de rifle. La bandera flameaba en la brisa, al ser izada en el mástil de la Embajada Americana en Buenos Aires, ante los ojos de 150 invitados. Era el 4 de julio de 1980. Había cumplido más de 15 años como agente federal y no podía sentirme más orgulloso de mi trabajo y nacionalidad. Pero faltaban solo 48 horas para mi primer vistazo de lo involucrado que estaba mi propio gobierno en el tráfico de drogas, solo 48 horas para oír por primera vez el nombre de Sonia Atalá. Como agregado de la DEA para Argentina y Uruguay, pasé aquella mañana saludando y sacándome fotos con dignatarios extranjeros, militares argentinos y celebridades presentes en las ceremonias del Día de la Independencia. Aproveché la oportunidad para conversar sobre políticas de control de drogas con el comandante de la patrulla fronteriza argentina, la Gendarmería Nacional, con 27.000 hombres a su mando. Esa tarde, un policía secreto argentino que era mi informador vino a mi oficina para planear una operación clandestina. El domingo llegaba a Buenos Aires un narcotraficante boliviano para entrevistarse conmigo, en mi rol de representante latino de la mafia americana, uno de los varios roles que había estado jugando en los últimos 18 meses. Engañaría al boliviano para que me entregara cocaína en Buenos Aires y los argentinos se ocuparían de arrestarlo. Otra victoria rutinaria en la guerra contra las drogas. 48 horas después, yo era Luis García, un cubano-americano con anillos de diamantes, un Rolex falso en la muñeca y 3 cadenas gruesas de oro en el cuello, sentado en una suite, vigilada por la policía argentina, del Sheraton de Buenos Aires, frente a frente con un miembro de la mafia cruceña, la mafia boliviana de la cocaína. «Sabes, Luis, creo que vamos a hacer muchos negocios juntos», me dijo Hugo Hurtado. El fornido boliviano tomó otro trago de Chivas Regal y me sonrió mostrando sus dientes forrados con oro. «De verdad me caes bien». «Y yo», dijo Alfredo, nombre ficticio, el informador que había arreglado la entrevista. «No te caigo bien», me hizo un guiño astuto, el cual ignoré. Alfredo era chiflado aún para ser informador. Era rubio, de ojos azules, argentino de origen alemán, un piloto valiente que si quería llegaba a cualquier parte en su avioneta Paper Cup. Yo lo llamaba el sabueso de Bolivia, ya que lo enviaba a Bolivia a atrapar narcotraficantes de la forma en que uno manda a un perro de caza para espantar presas. Siempre se las arreglaba para engañar a algún narco boliviano para venir a Buenos Aires a entrevistarse con su amigo de Nueva York. A veces me hacía pasar por puertorriqueño, a veces por cubano, generalmente por siciliano americano, pero siempre era el representante de la mafia americana en busca de drogas. Los narcos me entregaban cocaína en Buenos Aires y los policías argentinos se encargaban de arrestarlos. Siempre me aseguré de que Alfredo fuera bien pagado, pero el brillo de sus ojos después de cada viaje me decía que él era adicto al peligro y que hubiera hecho lo mismo aún sin paga. «Creo que eres un nazi de mierda», solía decirle. «Te apuesto a que la mitad de tu familia se esconde de Sam Wiesenthal. Si alguna vez causas problemas te mandaré a mis amigos del Mossad, para que tomen fotos de tu casa». Cuando le decía esto, me miraba de forma extraña con una sonrisa sarcástica, pero sin reír de verdad. «Claro que me caes bien, Alfredo», dijo riéndose Hurtado. «¿De qué te preocupas?» «No quiero que te olvides de que yo también soy parte de esto», dijo Alfredo. «Yo fui quien arregló esta entrevista». Esto le daba realismo al trato. Los que se dedican a hacer tratos con drogas siempre están preocupados de recibir su parte del dinero. Y el narcotraficante boliviano detectaría cualquier cosa rara que no pareciera real. Alfredo era astuto. Trabajaba a los narcotraficantes como quien los seduce, llamándolos para averiguar si les podía hacer favores especiales, enviando regalos a su familia, pagados por el gobierno de los Estados Unidos, cayendo bien y generando confianza. Convenció también a Hurtado, que el boliviano no tardó en traer una muestra gorda de cocaína pura y no me costó nada arreglar la entrega de 200 kilos en Buenos Aires. Hurtado era simpático. Era el típico agricultor que se había convertido en narcotraficante por los problemas económicos en Bolivia y por la gran demanda en los Estados Unidos. Tenía el rostro ancho de mestizo, un bigote delgado y la sonrisa siempre lista, y le encantaba beber whisky, contar chistes y hablar. De hecho, le gustaba tanto hablar que comenzó a hablar implicándose y destruyendo cualquier posibilidad de salir vivo de Argentina.
Sabes, Luis, me gustaría acabar la transacción antes de que hayan cambios en el gobierno de mi país, nos dijo, porque las cosas podrían ponerse complicadas, tal vez me involucre. ¿Qué quieres decir con eso de cambios?, le pregunté. Un narcotraficante involucrado con cambios de gobierno es siempre algo interesante. Él pensó por un momento en lo que diría, mirando a la botella de Chivas y finalmente dijo, ¿han oído algo sobre ese caso grande de cocaína en Miami? Ese, ¿dónde estaban metidos Roberto Suárez y el otro al que le dicen el judío trigueño? Oír del caso, yo lo había creado. El tipo estaba hablando del caso que había dominado mi vida en los últimos 6 meses. Yo era el judío trigueño. Sí, he oído algo. Podía ver de reojo la sonrisa en los labios de Alfredo. Sentí como me sonrojaba, no podía mirarlo. Sabían que 50 kilos de ese cargamento eran míos, se jactó Hurtado. Acababa de decir lo suficiente para ser acusado en los Estados Unidos. No solo eso, sino que también usaron mi hacienda para cargar el avión. Tengo una buena pista de aterrizaje allí. Qué lástima, dije, esperando que los micrófonos ocultos hubieran detectado su voz claramente. Verás, esa es la razón por la que vine a Argentina. Los gringos son poderosos en Miami, Colombia y Bolivia. La DEA. Ni siquiera sabe que existe Argentina. Hurtado rió irónicamente y se sirvió medio vaso de whisky. En eso sí que te equivocas, mi amigo. El caso se inició aquí en Argentina. El judío trigueño, el que le hizo la trampa a Suárez, vive aquí, es agente o tal vez informador de la DEA, él pronunció la DEA. Dicen que se llama Michael. Mi corazón palpitó rápidamente. La cara de Alfredo se iluminó, sonriendo como idiota. No podía creer que Hurtado no se diera cuenta. El judío engañó realmente a la gente de Suárez, continuó Hurtado. Y a ti también, le dije, mirándolo directamente a los ojos. No, yo nunca llegué a conocerlo. Solo hice una inversión. Ese Michael debe ser algo especial, dijo Alfredo, guiñándome un ojo otra vez. ¿Qué aspecto tenía? Tuve el impulso de darle un golpe, pero me di cuenta de que lo que estaba haciendo era perfecto. Nunca lo vi, dijo Hurtado. Dicen que es alto y moreno. Como un negro. Esos judíos de mierda, dijo Alfredo. Ese tipo está causando problemas en mi país, dijo Hurtado, dirigiéndose a mí. ¿Cómo?, le dije, consciente del color de mi piel, tostada por el sol, una cualidad que siempre me ayudó a cambiar de identidad, pero que en este momento hubiera deseado no tener. Bolivia es un país pobre. La coca da sustento a la gente. No podemos tener un gobierno de mierda que nos traicione. Que colabore con los gringos. Que nos delate a la DEA. Levantó su vaso en un brindis silencioso y acabó con lo que quedaba en este. Después dijo, la gente de Suárez planea un golpe, revolución, muy pronto. Por un largo instante reinó el silencio en la habitación. Me pareció oír algo moviéndose detrás de una de las paredes. Los cuartos vecinos estaban atestados de policías secretos argentinos, quienes estaban grabando la conversación. Yo estaba de acuerdo con la grabación, pero me asustaba la presencia de la policía. Mira, continuó Hurtado, sirviéndose más whisky, la DEA no puede haber logrado lo que ha logrado, sin ayuda de nuestro gobierno. Mientras hablaba, mi memoria retornó al primer encuentro que tuve con la mano derecha de Roberto Suárez, Marcelo Ibáñez, en una confitería en Buenos Aires, 6 meses antes. Había tratado de convencerme de llevar a Bolivia $9 millones para comprar 500 kilos de cocaína. En Bolivia, me había dicho Ibáñez, estarás más seguro que en tu propia casa. ¿Y por qué quieres hacer la transacción antes del cambio de gobierno?, le pregunté a Hurtado. Hurtado se encogió de hombros. En mi país es fácil cambiar de gobierno, pero lo difícil de predecir es el rumbo que tomará. No entiendo, pensé que el cambio te favorecería. Esta es una cuestión de odio. En lo que me concierne, todo está funcionando bien. Yo le pago $100,000 al jefe de narcóticos y 100,000 al ministro. Cuando las cosas pasen a manos de los militares. Se encogió de hombros otra vez. Es por eso que quiero cerrar el trato antes del cambio. Hurtado siguió hablando por un rato sobre el cambio, Alfredo haciéndole preguntas. Yo me limité a mirar, preguntándome si Hurtado era uno de esos habladores de los que el mundo de la droga está lleno, hombres que te llenan de historias de montañas de droga y dinero.
¿Quién podía creer que los narcotraficantes tuvieran el poder como para apoderarse de un país? De pronto alguien tocó la puerta. Alfredo fue a abrir y un mozo entró con una nueva botella de chivas. Nadie la había pedido, pero a Hurtado esto no le pareció fuera de lo común. El mozo miró detenidamente a Hurtado mientras yo firmaba la cuenta. Alfredo y yo sabíamos que este no era ningún mozo. La entrevista supuestamente debía ser clandestina, sin acción policial. Los policías argentinos habían aceptado dejar que Hurtado retorne a Bolivia, sería arrestado a su retorno a Buenos Aires con los 200 kilos. Algo había cambiado. El mozo dio una última mirada a Hurtado, memorizando cada detalle de su cara y se marchó. El boliviano, algo chispeado, no se dio cuenta de nada y una vez que comenzó a hablar de nuevo no hubo forma de pararlo. Si su intención era impresionarnos, lo había logrado completamente. De acuerdo a Hurtado, todos los mayores productores de cocaína de su país se habían juntado en una organización bajo el control de Roberto Suárez. Varios altos miembros del gobierno ya estaban pagados por la organización y Hurtado mismo era el encargado de recolectar dinero de los traficantes y pagar a los funcionarios del gobierno. Nos describió el decomiso de 854 libras de cocaína en el caso Suárez como una pérdida en común. Sus palabras fueron: yo invertí 50 kilos. Otras personas también invirtieron. Si Suárez es tan poderoso, ¿por qué había otra gente involucrada? Yo pensé que la droga era toda de él. No, Luis, me dijo, golpeándose la frente. ¿Por qué dejar que el riesgo esté sobre una sola persona? Si hay algún problema, una pérdida, todos perdemos. Hurtado terminó su whisky de un solo trago. Alfredo me hizo una señal con los ojos. Hubo un silencio total. Mi intención era que Hurtado siguiera hablando, pero lo que ya había dicho implicaba tantas posibilidades que no me daba tiempo a pensar. Alfredo rompió el silencio. ¿Cómo está Sonia?, preguntó con una sonrisa. Está muy bien, contestó Hurtado, sorprendido. ¿Quién es Sonia?, pregunté. En mis conversaciones previas con Alfredo, nunca la había mencionado. Mi sobrina, contestó Hurtado. Dios mío, que es linda, dijo Alfredo acabando su whisky. ¿Está en el negocio, no? Sí, dijo Hurtado. Están hablando estupideces, les dije, riendo, aliviado con el cambio de tema. Está casada, dijo Hurtado muy serio. ¿Cómo, con esos ojos tan lindos, no puede ser casada? Hurtado de pronto se puso incómodo. Tomó un trago de su whisky. Con el nuevo gobierno, Sonia va a tener una posición muy poderosa. ¿Cómo?, pregunté, notando el miedo en su voz. Había hablado abiertamente sobre la gran influencia de Suárez en el nuevo gobierno, pero se puso cauteloso cuando se habló de Sonia. Ella ya tiene mucho poder y es muy popular entre los militares. ¿Tenía algo invertido en la cosa de Miami?, pregunté. No me sorprendería. Ella hace las cosas, en secreto. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Y qué de los 200 kilos que estoy encargando?, le dije. ¿Vienen de una corporación o el trato es solo contigo? ¿Qué importa?, dijo Hurtado. Por un instante pensé que había preguntado demasiado. El trato es conmigo. Yo soy responsable ante los otros. ¿Sonia tiene algo que ver con esto?, preguntó Alfredo. Sonia, dijo Hurtado, como si nunca antes hubiera oído el nombre. No. Con esto, no. Ella tiene sus propios tratos. Nunca antes había oído de una mujer en el área masculina del tráfico de drogas y menos de una que trabajara por su cuenta. Después de otro trago de chivas, Hurtado dijo: Sonia es fuerte. Tiene su propio laboratorio, vende pasta base y cristalizada. Tiene sus propias líneas, clientes, para pasta base en Venezuela, Colombia y Brasil. La cristalizada la vende directamente a Norteamérica. Jesús, dijo Alfredo haciendo muecas. Bueno, tú sabes, mi sobrina Sonia hace sus cosas sola. Hubo una larga pausa. Nunca antes he hecho tratos con bolivianos, dije, tratando de cambiar de tema y hacerlo hablar un poco más. Estoy acostumbrado a tratar con una sola persona. Entiéndeme, hace apenas una semana perdí un avión con 158 kilos en Venezuela, fue un error. Eran norteamericanos, les dije antes del despegue que su equipo estaba mal. Pero por lo menos habían otros inversionistas conmigo.
Perfecto. Recientemente había recibido un teletipo de la DEA en Caracas, describiendo un avión con 158 kilos de cocaína boliviana que se había estrellado. Los pilotos fueron interrogados por la policía venezolana y solo declararon que la droga estaba destinada a Michael en Miami. Pensé que Suárez trataba de frotar mi nombre en la cara de la DEA. En el avión, los policías venezolanos encontraron fotografías de una pista clandestina de aterrizaje, cuya topografía era poco usual. Podía ser la pista de Hurtado. Si los pilotos de la DEA pudieran identificarla como la pista usada en el caso Suárez, tendríamos en nuestras manos los inicios de una gran conspiración. Cualquiera que tuviera algo que ver con el avión caído en Venezuela o el decomiso a Suárez, sea invirtiendo dinero o droga o cargando gasolina al avión, sea el presidente de Bolivia, un campesino sin zapatos o una bella narcotraficante boliviana, podría ser acusado y encarcelado en los Estados Unidos si lo podíamos identificar. Tenía que hacer que Hurtado siguiera hablando. ¿El avión despegó de la misma pista?, pregunté. Sí, contestó, tomándose un trago y mirándome interrogante. Bueno, no es precisamente mía. Está en Perseverancia, la hacienda de Sonia. Hurtado se puso incómodo de pronto. Era tiempo de parar. Estaba tornándome en policía en vez de agente, y Hurtado se estaba dando cuenta. Cuando se le pasara la borrachera podía darse cuenta de todo lo que había dicho y este era un trato que no debía fallarme. Hurtado había dicho cosas que tenían enormes repercusiones en el mundo de la droga. Los productores de cocaína de Bolivia estaban a punto de tomar el poder en su país. Y en ese momento, yo estaba seguro de que era el único americano que lo sabía. 2. Parado frente a mi ventana, miraba nerviosamente a la entrada del hotel, 6 pisos más abajo. Hurtado había salido de la habitación unos minutos antes, llevándose la segunda botella de Chivas sin abrir, después de haber llegado a un acuerdo sobre un embarque a Buenos Aires de 200 kilos de cocaína a $27,000 el kilo. A través de Alfredo, yo lo contactaría en una semana, indicando dónde y cuándo se haría el pago de los $5,4 millones. La policía secreta argentina había prometido que dejaría retornar a Bolivia a Hurtado, pero yo tenía la impresión de que no se cumpliría el acuerdo. ¿Por qué no me dijiste nada sobre Sonia?, le pregunté a Alfredo. La cosa parecía tan fantástica que quise que lo oyeras directamente de Hurtado. El pendejo es su tío y le tiene miedo. ¿No te diste cuenta? Sonia se borró de mi mente cuando vi a Hurtado salir del hotel y subirse a un taxi. Al alejarse el taxi, 3 automóviles aparecieron de repente y lo siguieron. Otro auto se estacionó frente al hotel y el mozo, ahora vestido con una gabardina oscura, subió rápidamente a este. El automóvil siguió a los otros a gran velocidad. Obviamente la policía argentina tenía planes para Hurtado y no lo habían discutido conmigo. ¿Sabes en qué hotel se hospeda?, le pregunté a Alfredo. En el Plaza. Anda allí. Quédate con él. No me importa qué excusa inventas. Di que quieres asegurar tu ganancia, o que quieres voltearme, o cualquier otra cosa. No quiero que le pase nada. En 1980, la muerte era cosa común en la Argentina. El gobierno militar todavía creía que estaba en lucha a muerte contra el comunismo. Eran los años de la llamada Guerra Sucia. Si uno era idealista con simpatías que podían ligarse a la izquierda, o se callaba la boca o salía del país. De otro modo, era muy posible que un tipo vestido de civil, con documentos de identificación del gobierno tocara la puerta y uno fuera llevado al sótano de un edificio militar o del gobierno, donde sería torturado con los últimos adelantos hasta denunciar a otros izquierdistas. Después de lo cual pasaría a la lista de desaparecidos. Se estima que de 1976 a 1982, desaparecieron 25.000 argentinos. Muchos de los cuales comienzan a aparecer ahora en fosas comunes y flotando en el Río de la Plata y el Paraná. Había oído decir antes a otros agentes que los métodos de tortura utilizados por los argentinos y otras fuerzas policiales eran enseñados por nuestra propia CIA. Sin embargo, en esa época, me era difícil creerles. Desafortunadamente, los hechos en Bolivia aludidos por Hurtado y las revelaciones publicadas por otros exagentes me han dado evidencias convincentes sobre lo cierto de estas historias. 2. Siendo el asesinato en masa una herramienta casi oficial del gobierno, varios de los oficiales de la policía y ejército argentinos con los que teníamos que trabajar estaban involucrados en asesinatos en masa.
Semana tras semana asistí a reuniones con el embajador Raúl Castro y otros jefes de sección de la embajada, en las cuales se anunciaba el número de desaparecidos de la semana previa. El embajador Castro se entristecía por lo que estaba sucediendo y siempre se discutieron formas de presionar al gobierno argentino para que cambiara su modo de operar. Los representantes de la CIA, presentes en todas las reuniones, se sentaban en absoluto silencio, sin ofrecer sugerencias. El gobierno de los Estados Unidos no se resolvía a acabar con los asesinatos en masa, razón por la cual reinaba un clima de desesperanza en la embajada. Todo esto me causaba un conflicto constante con mi conciencia. Mi misión, poner atajo al tráfico de drogas donde y en la forma en que se presentara, y mi seguridad personal, dependían de la cooperación de instituciones de policía, militares y de inteligencia argentinos. Algunos de los oficiales y agentes argentinos de los que dependía podían haber sido los asesinos a sangre fría de hombres, mujeres y niños. En algunos casos solo tenía una leve idea de cuán involucrado estaba cada uno de ellos, en otros no cabía la menor duda. Un leve golpe en la puerta de mi habitación del hotel me volvió al presente. Abrí la puerta y la habitación se llenó de policías secretos de la Unidad Especial de Inteligencia. Su líder, un tipo alto, moreno, con bigote y pelo engominado, entró con una sonrisa en el rostro. Los ojos de Mario, nombre ficticio, lo traicionaban, decían claramente el tipo de hombre que era. Si uno estudiaba sus pupilas veía que estaban muertas, sin brillo, como pequeñas lápidas, los ojos eran los de quien mata a menudo y sin remordimientos, como un asesino profesional. Un agente de la CIA a quien conocí antes lo llamaba ojos de verdugo. Para Mario, el asesinato se había convertido en una adicción, una necesidad, hasta un afrodisíaco. Una vez, en una función de la Embajada de los Estados Unidos, le oí decir, medio borracho, a otros policías argentinos, no hay nada que me excite más que matar. Inmediatamente después de matar tengo que culear. Me muero de ganas de culear. Aunque había fingido no verme, lo que trataba era de escandalizarme. Usted sabe por qué Argentina no tiene problemas con drogas, señor Levine, solía decirme lleno de gusto, porque mandamos a nuestros narcotraficantes a un lugar mejor. De hecho, si tiene las tripas, debería venir y ver, le haría bien. Después de lo cual se reía, pero sus ojos de asesino me decían que no estaba bromeando. Nunca dejé traslucir el odio que sentía hacia Mario y los otros de su clase, como tampoco podía olvidar con qué facilidad yo podía pasar a la lista de desaparecidos. ¿Qué está pasando, Mario?, pregunté en tono perentorio. Algo anda mal. Teníamos un trato, ¿no? ¿Qué quieres decir, che?, me respondió sonrojándose. Sabía exactamente lo que le había querido decir. ¿Dónde está el boliviano en este momento?, dije tratando de hablar calmadamente. Encogió los hombros. Supongo que de vuelta en su hotel. ¿Vivo o muerto? La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Podemos ir a otro lado? Señaló hacia una de las paredes, indicando que la habitación estaba equipada con micrófonos. ¿A mi casa? Sonrió. Fenómeno. Me dieron ganas de agarrarlo a golpes. Sabía que tal vez Hurtado estaba ya muerto, mientras Mario bromeaba conmigo. Los policías argentinos habían hecho antes trucos parecidos. Sonreí. ¿Tú sabes dónde está? Una hora después, Mario llegó a mi casa en La Lucila, un suburbio al norte de Buenos Aires, acompañado por 2 de sus hombres. Habían estado antes en la casa. La rutina con los policías argentinos era que una vez que me ayudaban en un caso, iban a mi casa para que les pagara una recompensa. La recompensa era la parte más importante, porque estos tipos trabajaban por dinero y la DEA pagaba muy bien. Los policías, normalmente locuaces, se sentaron en silencio en los sillones de la casa. Miraban a Mario, su jefe, como esperando su aprobación. Mario alzó una botella de Johnny Walker, se tomó un trago directamente de la botella y luego se sentó en un sillón con la botella a sus pies. Su conducta tan casual me recordó que los agentes de la DEA asignados en el extranjero no tenían lo que puede llamarse un hogar. Donde quiera que uno viviera tenía que hacer lo concerniente con el trabajo. El living se extendía desde el primer piso hasta un hermoso jardín y la enorme ventana daba la impresión de estar en medio de una selva. Nunca vi una habitación tan hermosa y tranquila como aquella tarde. Me parecía tan incongruente tener que hablar sobre muertes y ver cómo la dedicación de 15 años de mi vida se desintegraba.
Mercedes, mi empleada, sirvió tragos y empanadas. Hubo un prolongado silencio. Mirándome, Mario masticaba su empanada y bebía su whisky. Aún seguía jugando conmigo, esperando a que yo iniciara la conversación. El boliviano no va a vivir. Mario encogió los hombros. Eso está fuera de mi alcance. Sentí una horrible sensación. ¿Ya lo mataron? No, no agitó su dedo índice. Mis hombres lo están vigilando. Sonriendo, creo que Alfredo está con él, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Has oído sobre el golpe, el cambio? Sí. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Mario rió y meneó la cabeza asombrado. Ustedes los norteamericanos me sorprenden. ¿No has hablado con tu propia gente? ¿Qué tratas de decir? Con tus amigos del tercer piso. Sabía que el hijo de perra estaba pagado por la CIA y la DEA. La misión de la CIA era destruir el comunismo y los hombres de Mario se ocupaban de matar unos cuantos miles de comunistas al año. Esa era la razón del silencio de la CIA durante las reuniones de la embajada, cuando se discutía la política argentina de asesinatos en masa, los asesinos estaban pagados por ellos. Nosotros somos iguales que ustedes y los de toxicomanía, le dije, refiriéndome a la unidad argentina de narcóticos. A veces hablamos y a veces no. La rivalidad entre la unidad de Mario y la unidad federal era similar a la rivalidad entre las agencias de espionaje y policiales en los Estados Unidos, cada una tratando de lograr su propia gloria. Mario tomó otro trago de whisky y se inclinó con los brazos sobre las rodillas. Che, lo que dice el boliviano puede ser muy embarazoso para tu país y el mío. ¿Qué tratas de decir? Levine, ¿eres de verdad tan inocente? ¿Piensas que eres el único que sabe lo que está pasando en Bolivia? Echó una mirada a sus hombres, le encantaba mostrar su superioridad sobre funcionarios americanos. Entonces, ¿pretendes decir que lo que Hurtado contó es cierto? ¿Será que eres el único en tu embajada que no se ha enterado?, dijo Mario, sonriendo. Sus esbirros me miraron con atención esperando mi reacción. ¿Piensas que el gobierno de Bolivia o cualquier otro gobierno en Sudamérica puede cambiarse sin que tu gobierno y el mío lo sepan? Bueno, entonces todo el mundo lo sabe, dije. ¿Qué tiene esto que ver con que Hurtado muera? Porque la gente que él nombró como narcotraficantes es la gente a la que nosotros estamos ayudando para librar de izquierdistas a Bolivia. No te entiendo. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros. Los argentinos, trabajando con la CIA. Levine, ¿no te das cuenta de lo embarazoso que este Hurtado puede ser para nuestros países? Me sentí atontado. ¿Cómo no me di cuenta? Varios eventos inexplicablemente ocurridos en los últimos 6 meses pasaron por mi mente. Mario acababa de explicarlos todos. 6 meses antes, había telefoneado al cuartel general de la DEA en Washington, D.C., para informar que un hombre llamado Roberto Suárez estaba unificando a todos los grandes productores de cocaína en Bolivia bajo una sola organización. Suárez mismo me había brindado la oportunidad de ser el principal cliente de la organización si aceptaba comprar 1,000 kilos por mes, una cantidad impresionante considerando que el mayor decomiso de drogas hasta la fecha había sido de 200 kilos de cocaína en el sur de Florida. Pedí autorización para una operación sorpresa. El cuartel general negó su autorización. Se me informó que Suárez no estaba registrado en la computadora y que nadie sabe quién es. Supongo que debería haber sospechado algo. ¿Cómo podía ser que el hombre a quien 6 meses después el programa 60 Minutos llamaría el mayor narcotraficante no estuviera registrado en el sistema de computadoras de la DEA, en el cual no solo estaban los nombres de todos los peces chicos de la droga desde Bogotá hasta Bangkok, sino también los nombres de todas las personas con las que estos hablaban por teléfono? Alguien tenía que estar protegiendo a Suárez. Sin embargo, yo no podía concebir que alguien en mi gobierno protegiera a un narcotraficante, sea cual fuera la razón. Por varias semanas seguí reuniéndome con mis informadores, trabajando clandestinamente y acumulando información sobre Suárez y su organización, todo esto sin el apoyo de la DEA. Continué bombardeando el cuartel general con llamadas y cables solicitando autorización y dinero para el caso. Finalmente, una persona, Ralph Sacido, escuchó mis llamadas. El 13 de febrero de 1980, recibí un cable de la oficina central que decía que Suárez era desconocido y que se me negaba permiso para gastar dinero en la investigación. Sin embargo,
El cable finalizaba con las siguientes palabras. Por favor responda si se puede encontrar información adicional para probar la importancia de Suárez. El caso parece ser interesante y se puede lograr algo si se lleva a cabo. Con el tiempo, conocería a más hombres como Saucedo quienes, por conciencia y deber, trataban de cumplir la misión a la que se habían comprometido ante el pueblo americano, a pesar de las presiones políticas. Desafortunadamente, en el alto mando de la DEA, estas personas han sido siempre una rareza. Por mi parte, me dediqué por completo a la casa de la organización de Suárez. Después de 2 meses de trabajo clandestino, me las ingenié para arreglar una primera entrega experimental de 500 kilos. Cuando envié conversaciones grabadas y fotos de reuniones clandestinas a la oficina central de la DEA, los ternos quedaron en ridículo y me permitieron montar una operación de decomiso en Miami. Mucha gente está interesada en que esto falle, me dijo Saucedo poco antes de mi partida a Miami para la última fase de la operación. Tampoco él sabía por qué o no quiso decírmelo, pero como el campo de represión del tráfico de drogas es muy competitivo, supuse que algo tenía que ver con rivalidades internas. A mí no me importaba quién se llevaba los laureles, solo quería que el caso se llevara a cabo. Olvidé las palabras de Saucedo y me sumergí en la clandestinidad. El 24 de mayo de 1980, la operación terminó con el despegue milagroso de nuestro avión desde la hacienda de Sonia Atalá en medio de la selva boliviana. En unas horas arreglé el pago de $9 millones a los representantes de Suárez en los Estados Unidos, Alfredo Cutucci Gutiérrez y José Roberto Gasser, los 2 mayores traficantes de droga. Mientras contaban los 9 millones en la bóveda del banco, le ofrecí ayuda a Gutiérrez para sacar el dinero del país. No te preocupes, me dijo, mi hombre, Gasser, tiene muchos negocios legítimos en los Estados Unidos y además se lleva cantidades similares de dinero, producto de la droga, cada semana. Estos tipos no necesitaban lavar dinero. Ambos fueron arrestados al salir del banco. El mundo se tambaleó con las noticias. Fue el caso de drogas más grande de la historia. Los ternos se disputaban la atención de la televisión, ante cuyas cámaras se jactaban de su heroísmo mostrando la droga y los 9 millones en efectivo. Repentinamente, todos los ternos de la DEA eran expertos sobre Suárez. Mac Wallace informó en 60 minutos que la DEA le dijo que Suárez había sido arrestado en Bolivia en 1976 por cuestiones de droga y que en 1979 Brasil lo había nombrado el principal proveedor de cocaína de dicho país. Sin embargo, 3 meses antes se me había informado, como agente principal en Argentina y Uruguay, que no existía información sobre Suárez en la computadora de la DEA. El artículo de Jonathan Kandel titulado El gran escándalo de la cocaína boliviana, aparecido en Penthouse en agosto de 1982, es típico de la información que circulaba en los Estados Unidos. Hubieron semanas de pacientes negociaciones con los lugartenientes de Suárez en Buenos Aires, Miami y Santa Cruz. Una docena de agentes de la DEA, hombres y mujeres, ensayaron cuidadosamente sus roles como estafadores, financistas del bajo mundo, guardaespaldas, prostitutas y químicos. Se puso a disposición de los maleantes bolivianos una lujosa mansión en Fort Lauderdale y limusinas. Se organizaron viajes a Las Vegas y Broadway. Y se sacó un préstamo de 9 millones del Federal Reserve Bank en Miami para ser utilizado como pago a Suárez por la primera entrega de cocaína. Todo era mentira. 3. La advertencia de Saucedo en cuanto a que la DEA tenía intenciones de que el caso fracasara fue muy discreta comparada con la realidad. El avión asignado al recojo de la cocaína era tan poco adecuado, que los bolivianos hicieron apuestas sobre si podía despegar. La oficina central se negó a cambiar el número de serie del avión, a pesar de que el mismo había sido usado solo unos meses antes para trasladar de un lugar a otro a un policía boliviano corrupto. El equipo clandestino, supuestamente una familia de mafiosos, había sido reunido solo horas antes del encuentro con los representantes de Suárez. Los cuidadosos ensayos mencionados en el artículo fueron en realidad una reunión de 3 horas. La lujosa mansión era una casa de 2 habitaciones cuyo alquiler costó casi la mayor parte del presupuesto de $2.500 y las limusinas eran autos alquilados de la compañía Budget. A pesar de los obstáculos, se hizo un milagro gracias al heroísmo de un pequeño grupo de agentes cuyo grito de guerra era, hagámoslo a pesar de los obstáculos de la DEA.
Después de que se acalló la prensa, José Roberto Gasser, hijo de Edwin Gasser, uno de los industriales más ricos en Bolivia y un convencido anticomunista, fue silenciosamente liberado y la oficina del fiscal del Distrito Judicial de Miami levantó todos los cargos en su contra. Gasser retornó inmediatamente a Bolivia, donde publicó avisos de una plana en los periódicos bolivianos, en los que se mostraba la foto de su liberación incondicional firmada por el fiscal de los Estados Unidos. De la noche a la mañana, nuestra guerra contra las drogas se convirtió en un chiste entre los narcotraficantes sudamericanos. El asistente del fiscal de los Estados Unidos que autorizó la liberación de Gasser fue Michael Pat Sullivan, quien más tarde enjuiciaría a Manuel Noriega. Según sus declaraciones, no existía suficiente evidencia en contra de Gasser. El público americano no fue informado sobre esto y los ternos de la DEA negaron ser entrevistados sobre los detalles del caso. Yo estaba seguro de que la falla del caso se debía a rivalidades entre ternos y a fiscales incompetentes. No fue hasta que escuché las palabras de Mario que el rompecabezas tuvo sentido. Debes entender la difícil situación en la que me encuentro, me dijo Mario. Tengo que reportarme ante un superior. Todo lo que dijo el boliviano ha sido grabado. Mario, soy agente de la DEA, no de la CIA, le dije, poniéndome de pie y tratando de evitar una avalancha de pensamientos atemorizantes que se venían a mi mente. ¿Oíste lo que dijo Hurtado sobre el narcotráfico? Cosas terribles, a mí no me importa la política de mierda. Ese hombre es de gran valor para la DEA y la lucha contra las drogas, pero vivo. A través de él podemos hacer caer a gente que amenaza a nuestra juventud, americanos y argentinos. Si mueren no nos servirá y tampoco a ustedes. De todos modos ha prometido regresar, lo oíste, con 200 kilos. Este podría ser el caso más grande en la historia argentina y tendría mucho valor para la DEA. Y si hay una persona en la Argentina que puede asegurarse que el hombre salga vivo, esa persona eres tú. Estaba parado cerca de Mario. Sus ojos generalmente opacos brillaban con una emoción que no había visto antes. Yo no estaba seguro si lo que dije tenía sentido, pero supuse que toqué los 3 puntos más importantes: su ego, su amor por el dinero y ese torcido sentido del deber patriótico que parece motivar a algunos argentinos. Sea cual fuera el caso, había tocado algo sensible en Mario y sus hombres. Mario asintió y dijo pensativamente: veré lo que puedo hacer. Antes de que se fueran, Mario se me acercó. Escucha, che, me dijo, perforándome con sus ojos asesinos, esta conversación no ocurrió nunca. Tú me conoces bien, le dije. Solo quería asegurarme. Hay algo más que tal vez te parezca interesante. De todos modos pronto ya no será un secreto. ¿Te acuerdas del que arrestaste en Miami, el que liberaron? Gasser. Sí, dijo Mario, con esa sonrisa diabólica típica de sus adivinanzas. ¿Sabes quién es? Todo lo que sé es que es un narcotraficante. Te sorprendería saber que él y su padre son 2 de los peces gordos que están detrás del golpe de Estado. No, Mario, después de hoy nada me sorprendería. Y bueno, ¿alguna vez pensaste en por qué tu propia gente los dejó salir de la cárcel? Anda, Mario, dímelo. Sus ojos se clavaron en los míos. No sé, Levine, pero si yo estuviera en tu lugar me gustaría saber por qué.